Para los que están con nosotros por primera o segunda vez, con excepción del domingo pasado, he estado enseñando acerca de la carta a los Efesios. Es una carta maravillosa, carta a los Efesios, porque es una carta llena de verdades doctrinales, pero a la misma vez es una carta llena de práctica. Es una carta que te enseña doctrinalmente muchas cosas profundas, pero a la misma vez te enseña cómo practicarlo. A mí me encanta practicar las cosas para poder aprenderlas, ¿no? Alguien puede aprender mucho de teoría, pero si no practica, ¿qué pasa? Bien, ¿alguno sabe cocinar aquí? Yo sé leer libros de cocinas y sé comer la comida que se cocina. No tengo ni la menor idea cómo cocinar, entonces del libro al hacer hay bastante diferencia. Bueno, me pasa a mí con la cocina, nos puede pasar lo mismo con la vida espiritual. Sabemos la teoría, a la hora de practicarla estamos un poco perdidos. Así que en el día de hoy voy a entrar con tu ayuda en el capítulo número 4 de la carta a los Efesios. El capítulo número 4 de la carta a los Efesios. El mensaje de este día se llama Vive de manera que encaje. Vive de manera que encaje. Vive de manera que encaje. Haga conmigo así como haciendo un taco. A ver. Bien, perfecto. Parece que estamos cortando la película que estamos filmando, ¿no? No. Vive de manera que encaje. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, que es todo lo que hemos estado estudiando en estos domingos, tiene una particularidad muy grande. Los primeros 3 capítulos es la primera parte de los 6 capítulos de toda esta carta. La segunda parte es capítulo 4, 5 y 6. Pónganme toda la atención posible. Efesios se divide en ¿cuántas partes? En 2. Efesios se divide en... Vamos de vuelta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Están acá? Efesios se divide en 2 partes. ¿En cuántas partes? 2. ¿Cuántas cartas son Efesios? No son una. Amén, hermano. Vámonos a la casa. Efesios es una sola carta. ¿Cuántas cartas son? Una sola carta. ¿Saben lo que es una carta? Ay, menos mal. Esta carta se divide en 2 partes. ¿En cuántas partes? 2. La primera parte, ¿cuál es? Del 1 al 3. ¿Del qué? ¿Y la segunda parte? Bien, gracias Señor, aleluya. 6 domingos para que aprendan eso. Pero te resumo lo que los primeros 3 capítulos de Efesios nos enseñan según el apóstol Pablo para esta carta, para esta iglesia. Hay una lista que nos va a recordar, en un momento aparece en pantalla seguramente, que dice todo lo que los primeros 3 capítulos dicen que ustedes y nosotros somos en Cristo. ¿Qué dice esto? Lo que somos en Cristo, en Cristo. ¿Pueden leer conmigo? ¿Se animan a predicar junto conmigo? Vamos, a la cuenta de 3 empezamos juntos. 1, 2, 3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Somos santificados, o sea que no tenemos culpa. Somos atraídos cerca, incluidos, ciudadanos, adoptados, salvos por gracia, perdonados. Sigue la lista. Perdonados, redimidos. Somos templo del Espíritu Santo. Somos miembros de la familia de Dios. Somos predestinados. Somos sellados por el Espíritu, somos herederos y tenemos acceso libre al Padre. Dale un aplauso al Señor por esto. Los primeros 3 capítulos te los resumí en 30 segundos, porque esto es todo lo que nosotros y cada creyente de cualquier parte de este globo terráqueo es en Cristo. ¿Hay alguien que esté aquí en Cristo? Entonces usted es todo lo que esta lista acaba de describir sin ninguna excepción y solamente por gracia. ¿Cómo es que soy alguna de estas palabras que he mencionado? Seguramente te llegan o te impactan más que otras. Alguien puede pensar cómo este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debo cuidarlo al templo? Tal cual, con la misma idea de que soy templo del Espíritu Santo. A algún otro le puede impactar la idea de que somos adoptados. Alguien aquí pudo quizás criarse de una manera
disfuncional, sin papá, sin mamá, o te criaron los abuelos, o fuiste abandonado por tus padres, entonces el hecho de leer que somos adoptados por el Señor impacta y mucho, y tiene mucho que ver quizás con tu historia. Te enseñé en aquella oportunidad que el pueblo permitía legalmente abandonar a los hijos a la hora de tenerlos. O sea, las mujeres daban a luz a sus hijos, legalmente podían abandonarlos y tenían una semana aproximadamente para que otras personas que tengan misericordia de esos bebés fueran a los campos a donde estos bebés eran abandonados para entonces ser encontrados por alguien, lógicamente, que quería adoptar a ese hijo. Así salió el Señor a buscarnos a nosotros, los que fuimos abandonados, los que fuimos rechazados, los que fuimos marginados. El Señor salió a buscarnos a nosotros para llamarnos parte de su familia y nos adoptó y nos dio su nombre, nos dio su apellido y hasta tenemos su sangre. Sí, ¿eh? Tremendo. Es muy tremendo pensar eso, que somos parte de su reinado y entonces somos príncipes, princesas. Esto puede sonar muy raro para algunos, pero esto es lo que realmente somos si hablamos del reino de los cielos. Somos sus hijos, no somos sus sirvientes, somos sus hijos. Nos sentamos en la mesa, no comemos lo que se cae de la mesa, nos sentamos en la mesa y comemos la comida que el rey nos sirve, porque por su gracia somos ¿qué? Somos sus hijos. Es importante predicarse esta gran verdad, sobre todo a la hora de entender qué es nuestra identidad. La iglesia de Efesios tenía que trabajar mucho en su identidad. También enseñé que la idea de la identidad de Efesios era porque tenían un bombardeo genuino y real todos los días. Doctrinas diferentes, dioses diferentes, culturas diferentes, gente que pensaba mucho, gente que sabía mucho, gente que tenía mucha filosofía, gente que hablaba muy bonito y seducía mucho a la gente para que los siguiera. Y en este contexto, Pablo le escribe a Efesios para que la iglesia entendiera qué era en Cristo y que caminara de esa manera. Y eso es lo que el capítulo 4 nos va a comenzar a enseñar. Ahora ustedes imagínense qué invitación tan radical es que una comunidad, en este caso Bridge en español, camine sabiendo que somos templo del Espíritu, predestinados, herederos, que tenemos acceso al Padre y toda la gran lista que les acabo de mencionar. Yo creo que todo el mundo saldría de aquí con el pecho bien erguido, y no hace falta ser argentino, ni mucho menos, pero saldríamos con el pecho bien erguido porque somos tan importantes para Dios que nada y nadie nos va a venir a bombardear o a bajarnos un escalón por lo que hemos entendido que somos para Dios. ¿Hay alguno que está contento de tener a un Dios que lo ha adoptado y lo ha llamado su hijo? Le doy un aplauso entonces, por favor, conmigo. Sí. Así que ahora la iglesia de Éfeso está con todo, porque entendió, al igual que nosotros en el día de hoy, todo lo que somos en Dios. Y ahora bien, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4 y 5 de la carta a los Efesios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia entera dice, verso número 1, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Vive de tal manera que encaje. Como se habrán dado cuenta, todo el capítulo 4 habla de la unidad. Y tenemos un Dios y un bautismo. Señala a ustedes con su mente o con su lápiz o con su memoria la cantidad de veces que Pablo habla de uno solo. De la unidad, de un Dios, de un Padre, de una unidad, de una congregación en el universo. Me refiero a cada creyente, la iglesia, en el mundo entero. Y entonces la invitación es que entendamos que esto solamente va a suceder si le ponemos atención a lo que dice el versículo número 1. ¿Lo lee conmigo detenidamente solamente el 1?
Y entonces dice, por eso yo, que estoy preso, sabemos que Pablo estaba preso en Roma esperando la sentencia o esperando ser juzgado. Pablo dice ahora preso, por eso, o por la causa del Señor que estoy preso, les ruego que vivan de una manera digna de su llamamiento. Póngame atención, de una manera que encaje. Otra versión dice, de una manera que encaje. Y voy a usar esta palabra varias veces. Vivir de una manera que encaje. La razón por la cual me detengo en esta palabra tan particular es porque la mayoría, a la hora de encajar, o de que se nos hable de que debemos encajar, se nos imagina la idea de que no es en la manera que estamos llevando la vida y que ahora hay que encajar en algo que ya fue predeterminado para que nosotros caminemos. Cuando hablamos de encajar, hablamos, o nuestra mente vuela, a todo lo que yo debo esforzarme humanamente para encajar en el grupo, en la sociedad, en el trabajo, en la comunidad en la cual pertenezco. La verdad es la siguiente. El hecho de encajar, ¿alguna vez te sentiste o tuviste la sensación extraña de no encajar? ¿A alguien le pasó alguna vez? Levanten la mano los que no encajan, por favor, aquí. Yo sabía que ustedes eran raros. Siempre lo supe, por eso este mensaje nos va a hacer muy bien. ¿Hay alguien que no encaja? Les voy a dar una tercera oportunidad a ustedes. Me cuesta mucho que ustedes digan la verdad. ¿Hay alguno aquí que no encaja? Muy pocas manos levantadas. Qué encajados que son. Una de las necesidades básicas, humanas, básicas, que tenemos como seres humanos, insisto, es la necesidad que tiene que ver mucho con la autoestima. Es la necesidad implícita que tenemos de ser personas queridas, aceptadas. La aceptación significa, una frase que aparece en la pantalla para que les gusta tomar fotos, la aceptación significa querer a alguien tal y como es, sin pretender cambiarle. Si te pones a revisar mejor la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que toda la gente con la que él caminaba era gente que no encajaba. Si te gusta tomar una foto, lo puedes hacer, no a mí, sino a la pantalla. ¿Qué es lo que perseguimos los seres humanos? Los seres humanos perseguimos explícita o implícitamente ser aceptados. ¿Ser qué? Es algo muy raro que alguien no quiera ser aceptado. Puede que no sepa que quiere ser aceptado, puede que no tenga claro que quiere ser aceptado, sobre todo, por ejemplo, cuando uno es niño o no tiene muy claro el asunto de la percepción de lo que ve, pero todo el mundo quiere ser aceptado. Entonces, lee conmigo, ¿se anima? La aceptación es el deseo de ser querido y ser aceptado por los demás. La aceptación significa sin pretender cambiarle. Y esa parte a mí me clava un puñal hasta lo profundo y le da como 2, 3 vueltitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, vivimos en un sistema, en una sociedad, incluyendo la misma iglesia, la fe, el modo de vida, la cultura, que todo el tiempo está tratando de moldearnos a su imagen. A su imagen, no a la de Dios. ¿Saben cómo fuimos creados los seres humanos? ¿A la qué? A la imagen y semejanza. ¿Saben lo que hizo el pecado en la imagen del hombre? Romperlo, deteriorarlo, destrozarlo. Y entonces tenemos una imagen caída, corrupta, una imagen pecaminosa. Y entonces la idea de Cristo al llegar a nuestros corazones es devolvernos la imagen divina, la imagen de Dios, que cuando veas, mira a tu vecino, mira a su vecino por un ratito. Dígame, ¿qué ve? Si ves a alguien al que quieres cambiar, está gastando pólvora, fuerzas e inteligencia en algo que no va a cambiar. ¡Oh, qué desilusión! Porque la verdad que el único que cambia, que el único que transforma, mejor dicho, es el Señor. ¿Cuántos saben eso? Y lo interesante es que el Señor transforma a la persona que está a tu lado, sea tu cónyuge, tu amigo, tu vecino, tu hijo, lo va a transformar no a tu placer ni a tu imagen, sino que lo va a transformar a su placer y a su imagen. Tenemos el ADN de papá. Mi esposa no es mi hija, es mi esposa.
En todo caso, mi esposa también es hija de Dios. Amén. Aunque no lo crean. Sobre todo cuando se enoja. Pero déjenme seguir predicando. Lo interesante es que Jesús mismo, lo mencioné, lo repito, Jesús mismo ha sido una persona, si lees los evangelios, si vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús caminó todo el tiempo con los que no encajaban. Déjeme hacer una lista rápido de la gente con la que Jesús caminó. Según tu Biblia y la mía, Jesús caminó con prostitutas. ¿Una mujer de la calle encaja? No encaja, por lo menos en la iglesia no. Jesús caminó con cobradores de impuestos, o sea, pecadores, corruptos, políticos corruptos, digámoslo así. ¿Algún político corrupto encaja en nuestra congregación? No, va para afuera. Jesús caminó con promiscuos, mentirosos, los que estaban sexualmente pervertidos en su mente y en su actuar. Gente que realmente era lasciviosa, que tenía todos los que ustedes se pueden imaginar de lo malo. Con esa gente caminó Jesús. ¿Esa gente encaja en nuestro contexto de iglesia? Por lo menos no en esta, no sé en otras, pero realmente no encaja. ¿Me están siguiendo la idea? Y Jesús va y camina con ellos, come con ellos, convive con ellos, es amigo de ellos. ¿Saben cuál fue la acusación más grande que recibió Jesús acerca de la conducta que Jesús tenía? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Decían, este es un glotón, así que parece que a Jesús le gustaba comer como a ustedes y a mí. En algo nos parecemos a Jesús, por lo menos en eso. Entonces Jesús dice, Jesús era tan raro en su forma de obrar, que un día se encuentra con un hombre que estaba subido en un árbol. ¿Se acuerdan el nombre del que estaba en el árbol? Venía un predicador bien emocionado predicando el evangelio y decía, venía Jesús caminando y entonces estaba Bartimeo. Y Bartimeo estaba subido en el árbol. Y entonces se dio cuenta que no era Bartimeo, que era Zaqueo. Y entonces le dijo el predicador bien entusiasmado, Bartimeo, Bartimeo, bájate de ahí porque ese es el lugar de Zaqueo. Cuando cuento este tipo de chistes, yo sé quién lee la Biblia y quién no. Entonces Jesús estaba con un Zaqueo arriba de un árbol. Jesús le dice a ese que se había montado al árbol para verlo a Jesús, le dice, hey, baja del árbol porque voy a ir a comer a tu casa. Baja del árbol porque voy a comer a tu casa. Imagínense a mí, mi familia, mi esposa, que mal no nos vendría, decirle al hermano, ve preparando, tú eres de Honduras, ¿verdad? Podrías decirle a tu esposa que vaya preparando unas baleadas, porque ahora como a mí como 12:30 me da un poquito de hambre. ¿Podrías ir? No, me dices que sí porque estás acá delante de la gente. Pero se imaginan, qué actuar tan irresponsable, qué poca ética. ¿Qué decimos nosotros? A mí si no me invitan yo no voy. Si no me manda un email, un texto, una carta de documento, si no me manda un notario, ¿yo cómo voy a ir? Es una falta de respeto. Es orgullo, no es una falta de respeto. Jesús caminaba, hablaba y trataba con este tipo de gente que no encajaba en ningún lado. El Evangelio, para la gran mayoría de la gente que no conoce el Evangelio como realmente es, nuestros amigos, vecinos, gente inconversa o media conversa, como lo quieras llamar, son personas que creen de anticipadamente que el Evangelio es una lista de reglas interminables que tiene que cumplir para encajar. Tiene que vestirse de cierta manera, tiene que hablar de cierta manera, tiene que comportarse de cierta manera y es más, tiene que tener una vida por lo menos más o menos limpia, por lo menos públicamente limpia. Tiene que tener no fotos corruptas en su medio social, tiene que hablar un cierto lenguaje y tener mínimamente un cierto comportamiento. La verdad es que eso no tiene nada que ver con la verdad. Tengo unos compañeros circunstanciales, unos amigos circunstanciales, así como te pasa a ti y a mí. Saben que la desventaja, si puedo llamarlo así, que tiene ser pastor, es que todo mi contexto siempre son hermanos en la fe. Muy pocas veces durante la semana tengo contacto con gente no creyente. ¿Me están siguiendo? Esa es la parte no tan buena de ser un ministro. Entonces, las pocas veces que tengo contacto son, por ejemplo, en el gimnasio, un lugar satánico, diabólico, donde quieren hacer adelgazar los gorditos. Ahí es donde voy. Entonces, tengo dos amigos ahí que son bien curiosos los dos. Uno se llama José y el otro Francisco. Son mexicanos, creo que son de Zacatecas.
2 zacatecanos no dijeron una sola palabra. ¿Qué pasó? Si hubieran dicho de Buenos Aires, yo hubiera dicho ¡ah! Bien. Son bien sinvergüenzas los dos. Por eso son de Zacatecas. Bien sinvergüenzas. Déjenme contarles un poquito más. Son bien sinvergüenzas, de verdad que lo son. Entonces, ellos me hacen, no son creyentes o simpatizan con el Evangelio, y ellos todo el tiempo que pueden me hacen esas preguntitas con doble sentido. De repente me comenzaron a preguntar, ¿y usted, por qué usted hace ejercicio? Le dije, bueno, realmente era porque yo era una catedral y ahora estoy intentando ser un templo, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y entonces siguen las preguntas. Cuando ellos me hablan, entre ellos dos se miran y se codean y son bien pícaros para hablarme a mí por lo menos. Entonces me dice, pastor, ¿a usted le gustan las mujeres? Bueno, hasta donde yo sé, sí. Hasta donde mi conocimiento es, sí, no, pero dígame la verdad, ¿a usted le gustan las mujeres? Bueno, sí, claro, por supuesto, soy hombre, hasta donde yo sé, esa es mi tendencia, no estoy confundido en esa parte. Otra sí, en esa parte no. Entonces dice, pastor, usted, ya ve cuando se animan a preguntar más cosas, ¿no? Pastor, ¿usted alguna vez engañó a su mujer? Entonces me saltó el evangélico pentecostal de adentro y dije, ¡jamás! Entonces, ¡fua! Jamás yo haría una cosa así. Y entonces, inmediatamente, el Espíritu Santo, que me ama tanto y me ayuda a no equivocarme tanto, bueno, por lo menos en esta vez, me trajo a conciencia un montón de versículos de la Biblia que realmente no les había puesto atención hasta ese momento. Era Dios con un cartel luminoso delante de mi mente, tratando de hacerme acordar qué era exactamente lo que yo debía contestar. Yo dije, jamás haría una cosa así. En ese instante, uno de ellos se puso pálido, es moreno, pero se puso blanco y entonces bajó la cabeza, lo miró al amigo y le dijo, ¿ves? ¿Te das cuenta? La iglesia no es para nosotros. En 2 milésimas de segundo dije, no, pero espérame un momento. No le engañé nunca sexualmente hablando, pero he hecho cosas mucho peores que engañarla sexualmente. Posiblemente no la traté como debía, posiblemente le mentí un montón de veces, dije posiblemente, no me mires con cara de preocupada. Posiblemente no fui el marido que ella realmente merecía. Digan amén, hermanas. Y entonces me recordé el famoso pasaje en Lucas 18, 11 y 12, a los que les gusta anotar, cuando el fariseo está delante de la presencia de Dios. ¿Y saben cómo ora este fariseo? Este fariseo ora estilo Darío Ventura cuando le preguntan si engañó a su esposa. El fariseo dice lo siguiente: oró a Dios y le dio gracias, porque no soy como estos otros hombres que están al lado mío. Gracias porque yo no soy ladrón, no soy malhechor, no soy adúltero, no soy un recaudador de impuestos. Es más, gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo cada vez que el pastor Darío me lo pide. Para los que tienen duda de lo que he parafraseado, Lucas capítulo 18, versos 11 y 12, dice lo que acabo de mencionar. Cuando dije eso, me sentí muy bien. Porque moralmente hablando, uno se siente con derecho. Cuando uno hace las cosas bien, uno se siente con el derecho de que a uno lo admiren, lo escuchen y lo aplaudan porque uno está haciendo las cosas bien. ¿Cómo estás haciendo las cosas últimamente? Si la estás haciendo bien, realmente uno tiene un poquito de orgullo santo por el hecho de no haber hecho cosas, por ejemplo, como engañar sexualmente a tu cónyuge. La pregunta del millón es con la persona que yo estaba hablando, sí lo había hecho. Después me cuenta que ese era su deporte. Que su deporte era engañar a su mujer con cualquier otra persona que se le pusiera por delante, específicamente mujeres, gracias a Dios, por lo menos por ahí. Ahora yo me sentí moralmente muy correcto, pero ¿cómo lo hice sentir a él? Yo me sentí moralmente casi merecedor de que me llamen la 4ª maravilla del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Darío, porque moralmente es un tipo bien portado. ¿Me pueden aplaudir, por favor, a mí? No me aplauda. Este hermano me ama tanto que hasta me aplaude.
Entonces yo entro en la vida diciendo, yo nunca engañé a mi esposa. ¿Qué les parece? Déjenme caminar por aquí modelando un poco. Yo nunca la engañé. ¿Y tú qué? Pues el otro dice, pues yo sí. Entonces, ¿ves? Te das cuenta, la iglesia es para ti, que nunca engañaste. La iglesia no es para mí, que siempre engaño. Mi pregunta es, ¿ese es realmente el evangelio? Cada vez que pienso en esto, me recuerdo de cómo, humanamente hablando, siempre encajamos a Dios a nuestro plan y a nuestro placer. Es encajar al Dios del universo en lo que yo pienso que tiene que ser, en cómo yo pienso que tiene que ser. Es meter a ese Dios que no se puede ni sostener, no hay quien lo pueda contener, y yo intento que ese Dios universal se meta en mi mundito. Si algo le causa gracia a Dios, es que ustedes y yo le contemos nuestros planes. Y pensamos que ese Dios tan grande se va a hacer tan chiquito que se va a meter adentro de mi vida. ¿Saben a quién le pasó eso? A Jonás. ¿Alguien se acuerda del profeta Jonás? Jonás, aparte de ser alguien que paseó en el vientre de un pez por 3 días, fue alguien que pensó que ese Dios del universo, que ese Dios perdonador, que ese Dios lleno de gracia, tenía que acomodarse a lo que él pensaba que era. Te resumo la historia de Jonás, es una historia maravillosa, si nunca la leíste en la Biblia, búscala, te va a encantar. Jonás fue alguien que realmente agarró al Dios grande y lo metió en su plan. Él dijo, los ninivitas no se merecen el perdón de Dios. Los ninivitas son asesinos, son maltratadores, son lo peor, son la lacra del mundo, son los pecadores, fornicarios, adúlteros, cobradores de impuestos de la época de Jesús. Es todo lo peor que te puedas imaginar. Entonces ellos no se merecen, nosotros sí nos merecemos. Jonás, la descendencia israelí, los hermanos de Jonás, los primos de Jonás, hasta la suegra de Jonás por ahí se lo merecía. Pero los ninivitas, no, ellos no. Y entonces Dios, que es infinitamente lleno de gracia e infinitamente lleno de amor y que nunca va a hacer las cosas como a ti te parece que las tiene que hacer, le dijo a Jonás, vas a ir y vas a anunciar lo que yo quiero que digas a esa nación. ¿Saben cuántas veces predicó Jonás en Nínive? ¿Saben cuántos sermones habló Jonás en Nínive? ¿Cuántos sermones? Alguien que lea la Biblia que me conteste. ¿Cuánto? Un sermón con 3, 4 palabras. ¡Qué barbaridad! ¿Saben cuál fue el sermón de Jonás para los ninivitas? Arrepiéntanse porque el día del Señor viene. Arrepiéntanse porque el día del Señor viene. Ni Jonás creía lo que estaba predicando. Ni Jonás quería que el día del Señor viniera. Porque, escúchenme, pónganme atención. En nuestras cabezas, yo te digo a ti, arrepiéntete que el día del Señor viene. Entonces tú, ¿en qué estás pensando? En un rayo, en un juicio, en que tu suegra viene a vivir a tu casa, en todo ese tipo de cosas tristes. ¿Saben cuál era el día del Señor para los ninivitas? Perdón, amor, paciencia, benignidad. ¿Saben lo que pasó con todo Nínive? Fue perdonado por Dios. El único enojado de esa predicación de perdón y de gracia fue el predicador. Es como que yo me pare aquí esta mañana y diga, Señor, te pido que bendigas. ¿Alguien quiere ser bendecido financieramente? Claro, pues sí. Entonces yo, imagínense, pongan un poquito de onda a este asunto. Vengo yo acá y digo, Señor, te pido que bendigas a mi hermano May y mi hermana Stephanie con 5 niños más. Se corrió para que la bendición le agarre otro. Entonces me paro yo acá y digo, Señor, te pido que bendigas financieramente, que prosperes financieramente a mis hermanos. Y Señor, que cada uno tenga un trabajo digno, un salario digno, una casa digna, un carro digno. Y Dios me escucha. Y entonces Dios comienza a prosperar para allá. Pero no pasa nada para acá. ¿Me siguen la idea? Entonces de repente veo que Denis ya no viene con la troquita esa, ya viene con una troca perrona.
Claro, que entonces ya le pone el estéreo. Ya veo que el hombre ya usa su sombrero, ya se baja, porque le está yendo mejor económica. ¿Están acá conmigo? Y entonces yo al ver que a ustedes les va bien, después de la oración que yo mismo hice, entonces me pongo a decirle a Dios, Dios, ¿por qué lo prosperaste? ¿Por qué a él sí le das? ¿Por qué a mí no me das? ¿Por qué? ¿Se entiende la locura que estoy tratando de cuadrar aquí? Así le pasaba a Jonás, hermanos. Jonás oró para que el pueblo de Ninivita encaje, pero quería encajarlo él a su manera, no a la manera de Dios. ¿Qué intento decir con todo esto? Que todos tenemos, la verdad, historias medias turbias. ¿Alguien tiene algún pasado oscuro, turbio aquí, que sea genuinamente transparente? Y diga, si se enterarían lo que hice en el pasado, quizás no me mirarían con tanta cara amable como ahora. Levanten la mano todos los pecadores presentes. Felipe, no te veo, hermano. Las dos debería levantar, Felipe. Si luchamos al revés de lo que estoy enseñando, nunca vamos a encajar. Si lo cuadramos realmente como Dios quiere que lo cuadremos, vamos a encajar perfectamente. Y para ahí voy en un momento más. ¿Saben lo que es el diablo? No solamente es una cuestión de pesadillas o ataques espirituales o visiones o cosas turbias que nos puedan pasar en la vida espiritualmente hablando, sensaciones. Realmente eso tiene que ver, pero no es todo lo que el diablo es. ¿Saben lo que significa la palabra diablo? Algunos miran a su cónyuge, por favor, cálmense. No era el momento. ¿Saben lo que significa la palabra diablo? Diablo significa acusador. ¿Diablo significa qué? La palabra diablo en griego se traduce como un acusador. A los hermanos de la iglesia primitiva que eran chismosos, les llamaban diablos. ¿Por qué? Porque eran acusadores. ¿Eran qué? Eran chismosos. ¿Eran qué? Eran del diablo. Como ahora, igual. ¿Me siguen? ¿Quién te hace recordar tu pasado y te tortura con tu pasado y te dice no vas a encajar porque no cumples todos los requisitos para ser parte del reino de Dios, de lo que Dios quiere para ti, de este plan divino contigo? No creo que encajes porque tienes un pasado. ¿Alguien tiene un pasado aquí? Lo preguntaré nuevamente. Entonces el pasado en el presente es ese flashback que tenemos, esa historia que viene de atrás y que nos combate mental y emocionalmente. Eso se llama diablo. Diablo, ¿se llama cómo? Diablo. Porque si yo puedo aprender los primeros 3 capítulos de Efesios, cada vez que me venga un diablo a acusar, yo le puedo decir a ese diablo que me acusa, le puedo contrarrestar con la palabra, le puedo decir, yo soy una persona elegida por Dios. Y nada va a cambiar en eso, aunque tenga un pasado oscuro. Y con mi pecado, el que hice ayer, quizás no hace 5 años, ni 10, ni 20, con el que cometí esta mañana antes de venir a la iglesia, la misma gracia actúa sobre ti si te animas a recibirlo por gracia. Algunos se preguntará, y si no te lo comento, ¿qué hago yo que hace alguien que sirve en esta condición de pastor, predicador y demás? Cuando tengo una acusación, ¿alguien me puede preguntar de mi pasado? ¿Tienes un pasado oscuro? Yo le pregunté a ustedes, o ustedes pregúntenme a mí. Pastor, ¿usted tiene un pasado oscuro? Mi pasado es clarito. Claro que tengo un pasado oscuro. Ahora, ¿cómo hago para combatir mi pasado oscuro? Quizás te sirva, te lo puedo prestar. Yo tengo un abogado. Mi abogado se llama Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el que fue a la cruz. Es el que murió y se levantó al tercer día. Es el que me dice a mí que soy su hijo, que pertenezco al Padre, que soy perdonado, que Él me santifica. Yo soy de ese envase que habla la Biblia, que el Espíritu Santo vive adentro. ¿Qué hago con mi pasado? Escúchenme, queridos. En el pasado hay mentira. Vamos a suponer, voy a ponerme en un problema grandísimo aquí, pero ahí voy. Póngame atención. Hermano, ¿alguna vez robaste? Sí.
Entonces, viene el diablo. Viene el diablo. En este momento soy diablo. ¿Se me nota? Entonces te digo, escúchame, vos robaste. Robaste. ¿Sí? ¿Es mentira que robó o es verdad? ¿Es qué? Miren, escúchenme por favor, el diablo nunca va a hablarte mentiras. El diablo nunca va a hablarte una mentira. El diablo lo que va a hablarte es verdades. Ay, se pensaron que, ven que dice el padre de mentira, el padre de mentira. Si fuera mentira, si es mentira, ¿alguna vez robaste? Oh, puro ladrón acá tengo yo. Está bien así, no te preocupes. No me la vas a robar, es mía. No. El diablo nunca va a venirte con una mentira, porque si es mentira, es mentira. ¿Me explico o no? Robaste, yo no robé, ¿qué me tienen que acusar? Dime lo que tú quieras, llámame de ladrón cuando yo nunca robé. ¿Qué me va a hacer que me acusen de ladrón cuando nunca lo fui? Pero el diablo, que es acusador, tiene la cualidad de hablarte verdades. ¿Saben quién es el mayor conocedor de la Escritura, de la palabra de Dios? El diablo, mis queridos. ¿Saben cuál es la acusación mayor del diablo para nosotros los creyentes? El usar la palabra de Dios de mala manera. Entonces, ¿él robó? Digan conmigo sí. Entonces, ¿es verdad que robaste? ¿Qué vas a hacer en contra de esa verdad? ¿Pelear con el diablo? Si es verdad. La verdad siempre triunfa. Y el diablo viene y te dice, robaste. Ahora, hermano, ¿qué vas a hacer ante esa verdad? Vas a tener que buscar a tu abogado, papá. No te queda otra. Porque si no vas al bote por ladrón. Entonces, representa, siempre te uso para cosas malas, ahora va para cosas buenas. Ahí lo tienes a Jesucristo. Lo puedes traer para que discutamos acerca del asunto. Tráelo a Cristo, tráelo. Actúen. Vengan, muchachos, actúen, pónganle onda. Entonces, ven, eras el acusado. Y ahora tiene el abogado. Y entonces el abogado, ¿qué tiene para decirme? Yo soy el diablo. ¿El abogado qué tiene para decirme? ¿Qué? Es mi hijo. ¿Lo pagaste por él? Sí. ¿Lo pagaste? Cosas más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo voy a acusar? Porque yo lo defiendo. Porque lo pagaste. Perfecto. Pueden sentarse. Malísimos para actuar. Malísimos. Terribles actores que tengo en la iglesia. El diablo nunca va a venir con una mentira, siempre va a venir con una verdad. Y ante esa verdad, mi querido, vas a tener que llamar a tu abogado. Porque si no vas al bote. Porque tienes un pasado y es verdad. Porque estás arrepentido, pero el pasado lo tienes igual. Si no llamas al abogado, definitivamente te vas a meter en problemas. Tengo una foto ahí, Laura, que me puedas poner. Mi foto, nuestra foto. ¡Ah! ¡Qué lindo! Perdón, Pau, nunca te dije esto. 25 años tenía su servidor en esa foto donde me veo tan guapo. 23, mi amada esposa, mi flamante esposa. Apenas 23 años, ¿no? Como se darán cuenta, nada de arrugas, nada de barba blanca. Todo el mundo por delante, por lo menos eso es lo que creíamos en ese momento. Ahí estábamos recién casados. Póngame toda la atención posible. El hecho de haberme casado implicó un montón de cosas. Dentro de las cosas peores que implicó haberme casado, fue haberme casado. No. En mi casa éramos 4 varones y mi mamá. Mi madre era la que hacía todo, la mujer orquesta. Éramos 4 varones, mi papá muy trabajador, todo el tiempo muy ocupado afuera. Yo soy el jamón de la torta, tengo un hermano mayor y uno menor. Lo que quiero resumirte con este asunto es que éramos personas respetuosas a mamá, pero realmente en la casa no hacíamos nada. Absolutamente nada, muy pocas veces lavé un plato. Comíamos como lo que comemos los hombres.
Ensuciábamos por todos lados, nunca lavé la ropa, no sé lo que es lavarla, no sabía, aprendí de viejo cómo se usa un lavarropa y todavía me cuesta entender, todavía tengo que llamar a Pau. ¿Cómo sé? ¿Cuál es el botón? Y lo bueno es que como hay YouTube ahora y uno mira videos y uno puede aprender muchas cosas a partir de ahí, ¿no? En ese momento yo estaba casado. Diga conmigo, sí, por favor. Sí, estaba casado y del cuello estaba casado. ¿Sabía cómo comportarme como un hombre casado? No tenía la menor idea cómo era este asunto. Antes de esta maravillosa fecha, yo pasé 4 años en un seminario. Yo estudié internado en el campus, viví en el campus del seminario. De lunes a viernes estaba en el seminario, pero para que te rías un poco de mí y está bien con eso, toda la ropa suya que yo tenía, que usaba, lógicamente, yo usaba 3 tipos de ropas. Tenía la ropa limpia, la ropa más o menos limpia y la ropa sucia. ¿Alguien entiende lo de más o menos limpio? Yo tenía, cuando soltero, solo, viviendo solo, la única vez que viví solo, que fue esos 4 años, yo tenía la camisa que se podía poner una segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Obviamente lo limpio, que era lo que mamá me lavaba y me acomodaba para que me llevara. Y lo sucio, que era una cosa que me había puesto como 3 meses seguidos y ya merecía lavado. Así entré al matrimonio. ¿Yo estaba casado en ese momento? Sí. ¿Yo sabía cómo comportarme como una persona casada? No tenía idea. Lo que pasa con el creyente que encaja en la familia de Dios, que Dios lo llama a ser parte de su familia, comienza el proceso de vivencia. Miren, mis queridos, el mes que viene cumplimos 24 años de casado. Yo te aseguro que todavía, oren por mí, todavía no sé exactamente cómo tengo que comportarme para honrar a mi esposa, aunque la ame con todo mi corazón. Ningún hermano me dijo amén. Todos me dijeron, eres tú, pastor, el único que no sabe. Todavía no sé, porque todavía esta mañana mismo discutíamos, mientras nos preparábamos, discutíamos amablemente, porque yo dejé mi frasco de gel ahí metido, sin la tapa, tirado ahí. Entonces ella me dijo, por favor, ¿podrías ponerlo en su lugar? Entonces yo, ustedes saben, ¿no? me picó el costado y dije, yo siempre lo hago. Ella me dijo, no lo hacía siempre, pedazo de animal. No. Entonces yo le dije, yo soy el pastor y a mí se me respeta. Porque ustedes saben, uno tiene que pelearla como sea. Claro que no hicimos eso, pero ¿se dan cuenta que ustedes saben cómo comportarse como hijos? Vamos aprendiendo todos los días a saber cómo comportarnos como hijos. ¿Te das cuenta que hay una sola manera de vivir el Evangelio y es viviendo de manera que encaje? ¿Pero que encaje en qué? ¿Que encaje en qué? En mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme públicamente. ¿Que encaje cómo? China, haceme un favor, poneme la lista que pusiste al principio de esta enseñanza, la lista grande. ¿Que encaje cómo? ¿Que encaje cómo? ¿O que encaje en qué? Que encaje en esta lista. ¿La podemos decir, por último, para terminar la enseñanza el día de hoy? Este es el lugar donde tienes que encajar. ¿Vamos? ¿Lo decimos? Bendecidos con toda bendición espiritual. Elegidos desde antes de la fundación del mundo. Santificados, sin culpa, tengo un abogado. Atraídos cerca, incluidos, ciudadanos, adoptados, salvos por gracia. Perdonados, la otra lista. Perdonados, redimidos, templo del Espíritu Santo, diría ahí, miembros de la familia de Dios, predestinados, sellados por el Espíritu, herederos, con acceso libre al Padre. Ponte en pie y dale un aplauso a ese Dios